Bueno, sigamos con la clave comparada que hemos estado utilizando en esta exposición. En esta gráfica, esta otra gráfica, van a ver ustedes cómo se han comportado a lo largo de 30 años, 20 años, el salario en distintos países seleccionados. Ok, no somos coreanos. No tenemos esa voluntad de trabajo, ni esa organización, ni esa disciplina coreana, ¿no? Como ustedes ven, los coreanos están en el pico de los salarios en esta selección, ¿no? Pero, ¿por qué Argentina tiene un salario mínimo mayor, bastante mayor, que el mexicano? ¿Por qué Indonesia tiene un salario mayor que el mexicano? ¿Por qué Filipinas le dobla el salario mínimo al mexicano? Insisto, no es un asunto del contexto tecnológico, del contexto productivo, de la organización y el tejido empresarial. No, aquí hay una decisión política de contener los salarios a la baja, y ese es el derecho que debemos reclamar, digo yo, todos los días, ¿no? Si ven la siguiente gráfica, aquí ya nada más nos limitamos a América Latina, nada más. Veremos en las rayas, o más bien en las barras amarillas, el salario mínimo que tenía ese país, por ejemplo Argentina, en el año 2010, ¿no? Más o menos, perdón, en el año 2002. Ahí lo van a ver, esas son las barras amarillas. Las barras rojas son los salarios mínimos a 2012. Como pueden ver, en el siglo XXI, el tema del salario ha sido un tema muy importante en la agenda de los países de América Latina. Vean, por ejemplo, a la Argentina, o vean ustedes también a Chile, que, digamos, subió casi el 50% su salario mínimo durante esta etapa, o vean el ejemplo de Uruguay, que triplicó el salario mínimo en el curso de 10 años, prácticamente los 10 primeros años del siglo XXI. Ahora vean ustedes a México, que está exactamente en el centro de esa gráfica. El nivel del salario mínimo se mantuvo estable. ¿Y saben por qué? Porque el salario mínimo no lo determina, o no se determina con criterios ni de productividad, ni de competitividad, ni de buen desempeño, ni de trabajo. No, el salario mínimo lo determina la inflación esperada. Es decir, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda abusan del salario mínimo para utilizarlo como un instrumento contra la inflación. Por eso se mantiene a raya. Es un uso y un abuso de la política salarial en México, y por supuesto es un atropello al derecho a una remuneración digna, como dice la Constitución. En la siguiente gráfica, que van a ver ustedes estos triangulitos, creo que se demuestra en definitiva este asunto. Aquí en el eje vertical, el eje de las YES, digamos, aparece los salarios mínimos, ¿no? Y en el eje horizontal está la productividad medida en dólares. Bueno, verán ustedes que hasta el extremo está Chile como el país más productivo de toda América Latina. Mídase como se mida. ¿Cuál es el segundo lugar de productividad, o cuál es el país en segundo lugar de productividad en toda América Latina? Ese que ven ustedes en ese cuadro verde, México. Es el segundo país más productivo. Y sin embargo, ese segundo país más productivo de América Latina comparte el nivel de salario mínimo que tiene Nicaragua o que tiene Bolivia. Es, insisto, una decisión de política económica la que ha mantenido tan bajos a nuestros salarios. Y finalmente, esta gráfica, que se debe también al INEGI, verán ustedes que la productividad en México, otra vez medida como se mida, por horas trabajadas, por hombre laborando,
hombre-mujer laborando, la productividad se ha incrementado sostenidamente desde 2008, salvo por la crisis financiera de finales de la década pasada, ¿no? Pero la productividad sube, como les digo, no somos coreanos, no tenemos un nivel de productividad que tenga una pendiente muy alta, pero sí ha incrementado el nivel de productividad en México. Y sin embargo, como ven en la rayita azul de hasta abajo, el salario mínimo se mantiene constante.